Hola, hoy continuaremos con la descripción de métodos completos para SAT, pero en lugar de algoritmos enteros mencionaremos solo extensiones del DPLL. Entre las propuestas de la literatura, nosotros describiremos brevemente 4: los heurísticos de selección de variables y valores para la ramificación, el aprendizaje de cláusulas, los reinicios aleatorios de la búsqueda y el esquema de los literales vigilados. Se han propuesto muchos heurísticos para guiar la elección del literal a ramificar. La selección de un heurístico tiene un impacto significativo en la eficiencia de un algoritmo. De hecho, distintos heurísticos diferencian unos solvers de otros. Y aunque el desarrollo de otras técnicas, como por ejemplo la de los literales vigilados, ha dejado obsoleto alguno de ellos, algunos de los solvers más recientes incorporan variantes de los 4 que vamos a mencionar a continuación. El MOMS elige el literal de máxima ocurrencia en las cláusulas de mínimo tamaño. El BLIS elige y fija el literal que ocurre con más frecuencia en las cláusulas aún no satisfechas. El BOHM elige la asignación que maximice el número de cláusulas que satisface. Nótese que estos dos no son equivalentes, porque que un literal aparezca en una cláusula no implica que su elección la satisfaga. Por último, el VSIDS es un heurístico de los que se llaman basados en la actividad de los literales. Elige un literal en función de un peso. Este peso va decayendo periódicamente y se impulsa nuevamente cuando una cláusula que contenga dicho literal se usa para derivar un conflicto. En esta transparencia, junto a cada heurístico, he puesto una cita a la fuente bibliográfica original, cuya referencia completa se puede encontrar al final de las diapositivas. También he incorporado una cita de un trabajo en el que se pueden encontrar más heurísticos de este tipo. En cuanto al aprendizaje de cláusulas, cabe mencionar que ha jugado un papel crítico en el éxito de SAT Solvers, especialmente en instancias industriales. En el entorno académico hay veces que puede ser contraproducente por el aumento excesivo del tamaño del conjunto de cláusulas. Por ello, se han desarrollado estrategias de borrado de cláusulas aprendidas. En todo caso, su relevancia ha sido tal que ha generado un nuevo tipo de solvers, los CDCL. Veamos utilizando ejemplos algunas de las características básicas del aprendizaje de cláusulas. La creación de nuevas cláusulas está ligada a situaciones de conflictos en el grafo de implicaciones como la que se puede ver en el ejemplo, en el que la variable de conflicto B se ha derivado de Z, mientras que el literal no B se ha derivado de A, el cual a su vez se ha derivado de las variables de decisión X y Z. X y Z se denominan razones del conflicto y la cláusula que se aprende es no X o no Z. De esta manera, si posteriormente en la búsqueda se eligiese el valor de X, la propagación unitaria en su nivel asignaría a Z el valor falso, evitando repetir la propagación que genera el conflicto y el backtracking correspondiente. Pero el tamaño de las cláusulas aprendidas de esta forma puede ser muy grande. En el ejemplo que tenemos ahora en las transparencias, las variables de decisión que generan el conflicto son 4, W, X, Y y Z, las 4 resaltadas, lo que llevaría a aprender la cláusula no W o no X o no Y o no Z. Sin embargo, si analizamos el grafo de conflictos, podemos observar que todos los caminos que van desde Y y desde Z hasta el conflicto pasan a través de la variable implicada A. Este recibe el nombre de punto único de implicación, UIP. Así podríamos aprender, en lugar de la anterior, la cláusula no W o no Z o no A. Así, si más adelante en la búsqueda tenemos elegidas como antes la variable W y X, la propagación unitaria haría de no A un literal implicado. Si como antes elegimos después la variable Y, este junto con no A harían falsa a la variable Z. Una última elección, por ejemplo, de la variable B, haría de no C un literal implicado y el algoritmo terminaría siendo la fórmula satisfacible.
Pero en los grafos de implicaciones puede haber más de un UIP. Según cuál se tome, se aprenderán unas cláusulas u otras. Distintos solvers abordan este aprendizaje de distintas maneras. En la transparencia se mencionan 3, RELSAT, GRASP y ZChaF, pero hay muchos más. Además, existen métodos para minimizar el tamaño de las cláusulas aprendidas y, como ya dijimos, también para borrar algunas de ellas. Los reinicios de la búsqueda consisten precisamente en eso, en lanzar el algoritmo desde el principio después de un cierto número de conflictos. Pero para que estos algoritmos sean completos, tienen que incrementar el número de puntos de cortes después de cada reinicio. Hay distintas políticas para hacer esto. Los reinicios son muy útiles, especialmente si se combinan con el aprendizaje de cláusulas, ya que éste puede disminuir el nivel del árbol de búsqueda en el que se encuentra la solución, como se puede observar en esta representación. Por último, en el vídeo de hoy comentaremos el método de los literales vigilados. Este método, más que una extensión del PLL, es una variante en la gestión de las estructuras de datos básicas, que incluían, para cada literal, una referencia a cada una de las cláusulas que lo contenían, para poder hacer la propagación unitaria. Una cláusula con K literales da lugar de esta forma a K referencias. Esto, junto con el hecho de que las cláusulas aprendidas pueden ser muy grandes, como hemos visto, ralentiza mucho la propagación. El esquema de los literales vigilados es una propuesta eficiente de representación. Como dato adicional, comentar que son un ejemplo de las denominadas estructuras de datos perezosas, aunque hay otras. Vamos a representar una cláusula gráficamente como una fila de cuadrados de colores, tantos cuadrados como literales tengas. Vamos a colorear en rojo los literales que sean falsos, en verde los que sean verdaderos y en blanco los que aún no tengan un valor asignado. La diapositiva muestra 3 situaciones importantes con esta representación. Una cláusula unitaria que tiene un único literal que no tiene valor asignado y todos los demás a falsos. Una cláusula satisfecha que tiene un literal al menos verdadero y una cláusula insatisfecha en la que todos sus literales son falsos. La idea de este método consiste en mantener para cada cláusula solo 2 literales vigilados, en lugar de todos, que era el método general. Cuando un literal L se asigna a falso, para cada cláusula en la que L era un literal vigilado, buscamos si existe otro literal que no tenga valor asignado y que pueda ser el nuevo literal vigilado. Nótese que este puede no existir porque la cláusula haya resultado unitaria o porque en ese momento se constate que está satisfecha. Para cada cláusula previamente activa que de esta asignación de L resulte satisfecha, le asignamos no L como literal vigilado de cara al futuro. Supongamos, para ver un ejemplo, que tenemos una cláusula activa con 3 literales con valor desconocido, el 1, el 2 y el 4. Supongamos también que tenemos vigilados los literales 1 y 2. Si a continuación el 1 pasa a ser falso, pasaríamos a vigilar el literal 4 en su lugar. Si más adelante se asigna a falso este literal, la cláusula resulta unitaria. En la propagación unitaria haría verdadero ese literal y la cláusula estaría satisfecha, por lo que dejaría de estar entre las cláusulas activas. Si más adelante el backtracking volviera al nivel 4, los literales vigilados seguirían siendo el 2 y el 4, es decir, los últimos que estaban siendo vigilados antes de que la cláusula fuera satisfecha. Esto es todo por hoy. En la diapositiva tenéis las referencias bibliográficas de las citas que han ido apareciendo en esta presentación. Muchas gracias.